Ha concluido un gobierno espurio y comienza la pesadilla de la imposición y la ilegitimidad. Una palabra resume lo que hoy, 1 de diciembre del 2012, se inicia en el país. La restauración, la vuelta al pasado, el regreso en U, la etapa que hoy se inicia en el país, está lejos, muy lejos del ánima nacional que despertó el movimiento de independencia de 1810. El despertar cívico del movimiento de reforma liberal encabezado por Juárez o de la fuerza social que moldeó a la revolución de 1910. Todo lo contrario, esta farsa de toma de posición decembrina es fiel réplica de aquella de diciembre de 1829, donde un triunvirato conservador formado por Pedro Vélez, Luis Quintanar y Lucas Alamán asume el control del gobierno, o aquella de 1853, donde López de Santana es proclamado Su Alteza Serenísima y es ungido presidente por 11ª ocasión, o aquel día decembrino de 1876, donde Porfirio Díaz asume de facto por primera vez la presidencia de México, perpetuándose en ella más de 3 décadas. Lo que hoy se respira en el país es regresión, reversión, involución. Este primer evento político es ilustrativo y premonitorio. Hay un estado de sitio del poder legislativo. Es vejatorio para los legisladores e insultante para la ciudadanía tener que cruzar 16 puestos de control, rodear 20 kilómetros de vallas de acero, caminar hasta 3 kilómetros para llegar a la casa, a la escuela o al trabajo y sortear miles de pares de botas militares y paramilitares. La sede del Congreso de la Unión convertida en un vulgar cuartel de gendarmería. De ese tamaño es el miedo y la reacción que despertó en el gobierno impuesto el solo anuncio de los jóvenes del movimiento Yo Soy 132, de que vendrían a San Lázaro a ejercer el más elemental de los derechos ciudadanos, el de manifestación y el de la libertad de expresión, como aconteció en 1968 y en 1971. Los gobiernos del PRI son incapaces de procesar la protesta juvenil. Solo disponen de un recurso, la fuerza del Estado. Ayer esa fuerza se usó para masacrar a los jóvenes. Hoy se está usando para reprimirlos. Carlos Valdivia es el primer asesinato político recientemente muerto hace unos minutos por soldados con una bala de goma y por gases lacrimógenos. ¿Se sienten contentos? Sigan gritando y sigan riéndose. En esta era de la imposición, el primer acto legislativo y político convenido entre el PRI y el PAN fue la contrarreforma laboral, la más cruel e injusta en contra de los trabajadores, que sepultó las conquistas de la clase obrera. Muchos trabajadores y jóvenes del país no conocen el alcance y el perjuicio que les causará. El PRI y el PAN son responsables de mantener los salarios mínimos más bajos del mundo, equiparables con países como Haití. El PRI y el PAN son responsables de elevar a rango constitucional la corrupción, la deshonestidad y la impunidad. La adquisición de un avión presidencial por más de 350 millones de dólares es quizá el más gráfico ejemplo de los tiempos de retroceso que soplarán a partir de hoy en el país. En un gobierno fiscalmente vulnerado y en un país socialmente empobrecido, comprar un avión de tal lujo y ostentación no es precisamente un signo de altura de miras, sensibilidad o moderación, sino todo lo contrario, de autismo, frivolidad y gloria vana. La restauración no puede ni debe ser
el destino de una gran nación como lo es México. La presidencia cambió de siglas como ahora, pero el país no cambia de rumbo, no cambia de dueños. En los últimos 25 años, el rezago económico, la degradación social, el atraso educativo y el deterioro político han tenido un rostro bipartidista. Con el PRI, el país creció apenas el 2% en promedio. Con el PAN, menos del 1.9%. En un solo día, con aquel error de diciembre del 94, el PRI dejó sin empleo a 5 millones de trabajadores. En 2 años, el PAN anuló la fuente de trabajo de 7 millones de mexicanos y mexicanas. PRI y PAN han sido una portentosa fábrica de pobres. El priismo heredó al PAN 13 millones de mexicanos en pobreza extrema. El PAN le entrega hoy al PRI 12 millones de nuevos pobres, 25 millones de mexicanos que sobreviven con $2 al día. Es decir, el PRIAM produce 1 millón de nuevos pobres por año. En 25 años, los gobiernos del PRI y del PAN dispusieron de la renta petrolera más alta en la historia económica de México. Más de 15 billones de pesos, equiparables solo con la riqueza que extrajo la corona española de la Nueva España. ¿En qué lo gastaron? En una sola expresión se los digo: corrupción y dispendio. En 25 años la democracia no se ha traducido en progreso y bienestar para el país por una poderosa razón. PRI y PAN hicieron de la transición una transacción.